aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas. Primero, hacer un señalamiento, una invitación a todo el público dominicano a consumir el pollo de aquí, más fresco y más sabroso. Consumamos lo nuestro. Y también quiero aprovechar para comentarles que queremos que nos sigan en todas las plataformas en que estamos compartiendo este contenido de Lilith en CDN tan comprometido con República Dominicana. Puede buscarnos en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube bajo Lilith en CDN, L-I-L-I-T-H en CDN. Ya lo sabe, síganos en todas las plataformas. Y ahora sí, entramos con el plato fuerte de la noche. Tenemos aquí con nosotros a un joven que tiene la edad de Cristo, abogado, con muchísimas especialidades. La verdad, bueno, desde que se expresa uno sabe claramente que ha dado muchas páginas hacia atrás y es un orgullo dominicano. Se ha aventurado en el mundo político y ha captado la atención de mucha gente por sus propuestas transparentes y también muy directas, muy claras, como la juventud misma. Aquí con nosotros Bartolomé Pujals, candidato a alcalde por el Distrito Nacional, representando a Alianza País, pero te tenía aquí en la ficha con tu movimiento original, claro, que yo creo que es tu marca, que es el país que queremos, claro, porque eso representa, Bartolomé. Así es, que es sobre todo, primero gracias por la invitación y por el espacio en un momento que yo creo que es fundamental hablar sobre lo que está ocurriendo en el país, porque hasta el 16 nosotros teníamos unas preguntas distintas a las que tenemos ahora. O sea, cuando creíamos que teníamos las respuestas, las preguntas no las han cambiado. Y en esta coyuntura tiene mucho sentido hablar de ese país que queremos, porque precisamente lo que está ocurriendo en ese instante, que hay gente ahora en la Plaza de la Bandera, o como nosotros la hemos llamado, la Plaza de la Democracia, lo que la gente está haciendo es hablando sobre el país que quiere, que es el país que la vieja política no le ha permitido construir. Esto que ha ocurrido no ha ocurrido de la noche a la mañana. O sea, esto es un sedimento que está instalado en la mente tuya, mía, de mucha gente, y que por un hecho concreto, que fue cerrar la puerta de la democracia, que es el derecho al voto. El derecho al voto no es otra cosa que la entrada a la democracia. La gente ha entendido que lo que ha venido ocurriendo aquí, sin lugar a dudas en los últimos 20 años, son políticas que se generan para grupitos y no para la gran población. Y sobre todo la voz, la gran voz que tú representas es la juventud, que ha dicho no tenemos miedos, nos enfrentamos, no estamos conformes. La pura verdad que fue un proceso frustrado, fue un proceso fracasado, donde había una cantidad enorme, Bartolomé, de jóvenes, incluyendo a mi hijo, que votaban por primera vez. Y el ver que su voto no tuvo validez, la verdad que es una confrontación importante y frustrante con una realidad que uno no quisiera tener que ver. Claro, mira, casi el 60% del electorado son jóvenes hoy. Y una de las cosas que también ha provocado este momento es que mucha gente que no iba a ir a votar porque no se consideraba representada, por lo menos en las opciones tradicionales, ha entendido la necesidad de ir a votar, de que esta indignación está asociada al voto. Y es la particularidad que tiene este momento respecto a cualquier otro movimiento que se ha dado. Porque más que esto es un momento, esto es un movimiento, esto es una explosión social. Una explosión donde en una consigna muy clara, muy sencilla pero contundente, de se van, se expresan muchas demandas y muchas razones al mismo tiempo. ¿Qué es lo que yo digo que ha ocurrido? Los jóvenes, por ejemplo, nosotros... ¿Tú crees que los jóvenes cuando se refieren a se van, se refieren al pleno de la Junta, se refieren al gobierno actual? ¿A quién tú crees que se refieren? Porque hay confusión sobre a qué se refieren en específico. Se refieren al pleno de la Junta, se refieren al gobierno, pero se refieren sobre todo a una forma de hacer política. Porque cuando tú vas, yo por ejemplo que he estado casi todos los días en la plaza, salvo el día de ayer, y después de aquí iré para allá, una de las cosas que nosotros hemos visto es que la gente dice, es el tiempo de la educación, es el tiempo de la salud, es el tiempo de la protección al medio ambiente, es el tiempo de muchas cosas que dentro de los proyectos individuales, dentro de nuestra cotidianidad, no están representadas en los discursos de los políticos. Y en las acciones, claro, que es lo más importante. Claro, y sobre todo, la importancia de este movimiento es que esto comienza a crear una serie de valores distintos que van, sin lugar a duda, a marcar la forma de hacer política en lo adelante. Fíjate cómo, sin que nadie se lo pida, sin que nadie lo plantee, los jóvenes por sí solos recogen la basura de la actividad. Sí, no, porque obviamente están haciendo una muestra de civismo. Esto no es a lo loco, es un poco respeto. Y es una claridad de que, porque la democracia no vive ni en los símbolos, ni en las instituciones, ni en las cosas que nosotros vemos. La democracia vive en la mente de la gente. Y lo que ha demostrado es que aquí hay mucha gente que cree en la democracia.
contrario a lo que se veía, que parecería que las opciones tradicionales son la única que pueden... Y que los millennials no son indiferentes, Claro, Bartolomé, porque tú ni sabes la que generación era una Z. generación satanizada, Total- indiferentes, no, totalmente. no son indiferentes. Claro, lo que no son indiferentes a los discursos que no los representan, porque la clase política lo que ha venido hablando, una de las razones por las cuales yo me meto en política es precisamente porque si la política no se mete contigo, tú no te metes con ella, se mete contigo. Entonces, yo no me sentía representado en los discursos de estos políticos. ¿Por qué los jóvenes, muchos de los jóvenes dicen, nosotros no queremos políticos en la plaza? Porque la gente está acostumbrada a que el político está aquí y los ciudadanos están aquí. De que los políticos aparecen cada 4 años y no están constantemente acompañando a la ciudadanía en la lucha por sus derechos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años, Lili? Que la ciudadanía ha tenido que en defensa propia a salir a defender las causas que los políticos no defienden. La educación, Valle Nuevo, justicia fiscal, Marcha Verde, Cotubanamá, Sierra de Bauruco. Es decir, la ciudadanía que no se encuentra representado en los partidos políticos que se supone que son los organismos de representación y de participación de la gente, ha tenido que salir a defender sus derechos. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué haces tú, digamos, como nuevo actor político? ¿Qué haces tú que entiendes? ¿Cuál es tu oferta que te diferencia de lo que es tradicionalmente conocido y lo que la gente está rechazando? Bueno, de que yo veo la política desde la perspectiva en donde el político está constantemente acompañando la defensa de los derechos de la gente. A mí mucha gente me preguntaba, sobre todo cuando conoció de mí después del debate, ¿qué va a ser del futuro político de Bartolomé? Y yo decía, bueno, yo he luchado más allá de momentos electorales. Antes de presentarme como candidato, coyunturalmente que lo soy, yo tenía 12 años luchando. Pero incluso en el medio de mi candidatura, durante todo el año 2019, yo estuve involucrado en causas sociales como, por ejemplo, el rescate de la defensa de Valle Nuevo. Pero en política per se, ya como candidato, o vamos a decir como una figura en el ambiente político, ¿cuántos años tienes, Bartolomé? Bueno, esta candidatura, exacto, un año. Un año, un año no cumplido, claro, digamos. Nosotros tomamos la decisión de lanzar esta candidatura hace casi, sí, ya un año, 22 de enero del 2019, Sí. Pero antes de esto, nosotros estábamos precisamente en los movimientos sociales. Ahora, ¿cuál ha sido la forma en que nosotros hemos construido incluso esta candidatura? Una candidatura que es a la alcaldía de la capital. Nosotros cuando arrancamos con nuestra candidatura, nosotros arrancamos fue acompañando a los mercaderes, por ejemplo, del mercado de los guandules, en su lucha porque el mercado de los guandules tenga mayores niveles de dignidad. ¿Por qué? Porque es un mercado que no tiene baño, las mercaderes orinan en vacinillas, y los políticos se supone que no están para ir allí y decir, a prometer cuando yo gane yo te voy a poner el baño, sino a exigir en este momento que las autoridades que están cumplan con esto. Es decir, la agenda que nosotros defendemos es una agenda donde se garanticen los derechos de la gente y donde yo me involucro en el acompañamiento de eso. ¿Por qué? Porque yo hago política desde mi ciudadanía, desde mi cotidianidad, desde el que sufre los tapones, desde el que tiene una madre y un padre que utilizan el transporte colectivo, del que se ve afectado por el tema de la basura, el que se ve afectado porque tiene un hijo de 13 años y no tiene espacios públicos para que su hijo pueda esparcirse. Es decir, yo ejerzo la política desde mi realidad. Desde el ojo del pueblo, claro, digamos. Y desde mi cotidianidad, que es lo que me permite a mí tener un cable a tierra y estar conectado precisamente con esto. Por eso yo he dicho, poco importa mi candidatura en la actual coyuntura si no existe un sistema electoral que garantice que tú puedas elegir, pero que también yo pueda ser elegido, porque el derecho al voto tiene 2 aristas fundamentales. ¿Qué le dices tú, Bartolomé, a la gente que dice, bueno, él es muy bueno, las propuestas que tiene son interesantes, es muy articulado, porque la verdad que tú te expresas muy bien, de manera muy clara, y se nota que es espontáneo, que es algo que piensas, que sientes? ¿Qué le dices tú a la gente que dice, bueno, pero él no tiene realmente la participación o el respaldo de un partido que lo vaquee? Propiamente dicho, no tiene esperanzas. ¿Qué piensas tú? El primero que le digo es que eso es un discurso que los partidos políticos nos han metido en la cabeza con el propósito de que solamente podamos elegir entre lo mismo y lo mismo. Y que una de las cosas que, por ejemplo, demostró la necesidad de tener debates en la República Dominicana es que si antes del debate nosotros, por el cerco político, económico, mediático, la gente no iba a poder conocer esa propuesta. Lo que le digo es de que la exigencia de la sociedad de hoy, porque nosotros sobre todo le estamos hablando también a un electorado que no estaba animado a votar, que jóvenes, que no se sentía representado, de que todo lo grande fue primero pequeño y que la única manera de nosotros poder generar cambios es votando diferente. Yo lo que creo es que un partido grande en la lógica actual solamente se asocia a la capacidad que tiene de comprar conciencias, no de motivar
ni de inspirar. Se asocia, tú dirías, al abuso de poder. Al abuso de poder. Porque lo primero es que yo soy de los que dice, si yo hubiese estado en un partido grande, yo en un partido grande no hubiese hecho una caravana. Mientras los partidos grandes hacen caravanas contaminantes que entaponan, que alteran la ciudad, nosotros hacemos caravanas en bicicleta. Porque precisamente, incluso en una campaña política es una forma de demostrar a qué es que tú aspiras. Por ejemplo, ¿cómo yo digo que soy diferente frente a los otros? Bueno, porque yo soy el único candidato que en tiempo real rinde cuentas. De que tú entras a la página de bartolomepujals.org y tú vas a ver mes por mes todo el dinero que nosotros estamos gastando y cómo lo estamos gastando y de dónde lo recibimos. ¿Tú estás de acuerdo con esa asignación de fondos para los diferentes partidos por parte de la Junta Central Electoral? No, claro que no. Y además, eso no fomenta una participación equitativa. Yo te pongo un ejemplo. Los grandes partidos recibieron cada uno antes de las elecciones 600 millones de pesos. Entonces, no hay posibilidad de que quien recibe 600 millones frente a quien recibe 4 o 5 millones de pesos pueda competir en condiciones de igualdad. Entonces, ahora, por ejemplo, yo soy de los que opina que frente a la situación que está viviendo el país, fíjate lo desconectados que andan la mayoría de los partidos políticos del sistema, que lo que fueron a la Junta fue a pedir que se les resarza económicamente por el dinero que perdieron. Te lo dice una persona que ha sufrido en carne propia el ahogamiento. Y con menos recursos. Y con menos recursos. Pero ¿cómo tú vas a una ciudadanía que tiene tantos problemas fundamentales sin resolver, que está en medio de la crisis más importante en mucho tiempo, en una situación sin precedentes, que se le va a entregar a los partidos políticos 1.500 millones de pesos para estas elecciones del 15 de marzo? Es decir, hay una desconexión total entre esa clase política que solamente se habla a sí mismo, que está encerrada en ella misma, que solamente sale a defender sus privilegios y a defender sus agendas, que solamente se le ve cada 4 años y que no se le ve en la cotidianidad de los problemas de la gente, que no se le ve luchando allí donde están los problemas de la gente. Muchos candidatos, o una buena parte, ha reconocido la gestión del actual alcalde David Collado del PRM como una gestión, vamos a decir, transformadora, por dar, vamos a decir, participación a jóvenes, por atender situaciones quizás que no habían sido atendidas. ¿Cómo lo aquilatas tú? ¿Cuáles son las fortalezas y quizás las cosas a mejorar de la gestión actual, del vamos a decir, el balance de estos 4 años? Yo creo que la gestión actual, y nosotros hemos planteado una discusión de ciudad, fue una gran pérdida, una oportunidad perdida por la actual gestión. ¿Por qué? Porque hay que analizar las cosas en función de cómo se resuelven los problemas de la gente. Nosotros tenemos una propuesta que le hemos llamado Una ciudad para la gente y que se basa en un derecho que tanto tú y yo tenemos, pero que ninguna alcaldía ha garantizado, que es el derecho a la ciudad. Es decir, que podamos disfrutar el territorio en condiciones de igualdad. Tiene 4 ejes: movilidad, espacios públicos, residuos sólidos y seguridad. Que son los 4 flagelos, lo importante. El tema de la movilidad, hace 4 años, ¿hoy está mejor o peor? Está peor. Los tapones son uno de los principales problemas que afectan a la ciudad. Y esta alcaldía no ha hecho nada para recuperar las competencias que por ley le han sido conferidas, pero que el gobierno central le ha ido quitando. Entonces, hoy día, la movilidad de la gente es cada vez peor y esta ciudad sigue estando organizada en torno al vehículo privado y no en torno al transporte colectivo. Cuando tú mencionas esto, tú te refieres, por ejemplo, el Intran, que muchas veces hay un poco de confusión entre qué le toca a la alcaldía. Claro, pero al contrario, el Intran es un aliado, porque el Intran funciona a partir del plan de movilidad que yo como alcalde le presento, porque ¿quién es que tiene el control del uso del suelo? Es el ayuntamiento. Si yo voy a poner transporte colectivo con carril exclusivo, quien tiene que autorizarlo es el ayuntamiento, no el Intran. Pero, por ejemplo, en el tema de los espacios públicos, aquí se han ido perdiendo los espacios públicos, se han ido privatizando los espacios públicos. Hay menos espacios públicos de lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando vemos la relación entre área verde por habitante, que dice la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que tiene que ser entre 10 a 15 metros de área verde, y tú ves la circunscripción 3, que es donde están barrios como Capotillo, Simón Bolívar, María Auxiliadora, que tienen 0.3 metros de área verde, es decir, menos de 1 metro de área verde por habitante, y esta gestión no ha aumentado de un solo metro de área verde, que en los últimos 5 años la ciudad de Santo Domingo, su temperatura ha aumentado en 2 grados. Esos son los problemas que afectan a la gente. El tema de la basura, de que la política municipal solamente se reduce hacia el camión de la basura pasa en la tarde o en la noche y no estamos ni siquiera avanzando hacia crear una cultura de reciclaje, a ver la basura como una oportunidad en vez de verla como un problema, como hemos visto hoy. No, y si las familias, Bartolomé, ahora que tú lo mencionas, si las familias aprendemos a clasificar la basura, al momento del camión pasar e ir al vertedero, se juntó todo de nuevo. Entonces hay un problema de que no es la conciencia nada más del individuo, de la familia. Totalmente. Es un sistema que no y además, lo que contempla. es una de las propuestas que nosotros decimos. La alcaldía gastó en el 2019 207 millones de pesos en educación,
dice la ley que tiene que dedicar el 4% a la educación. No sabemos en qué se gastó. Sin embargo, nosotros estamos diciendo que vamos a dedicar el 50% de ese presupuesto, es decir, 103.5 millones de pesos, a crear programas para que las familias, las pequeñas y las medianas empresas entiendan la utilidad de reciclar la basura. ¿Pero para qué? Para algo más importante, para generar un régimen de incentivos, para que la basura que tú clasificas en tu casa, sea que la vayas a recoger o que tú la lleves a un centro de acopio, tenga un valor que tú lo puedas traducir en dinero, en efectivo o en tokens digitales que tú lo puedes utilizar para bajar tasas arbitrales del ayuntamiento o para utilizarla en los mercados o en supermercados. Es decir, de que tú puedas convertirle en dinero. Hay iniciativas del sector privado, que sé que tú estás informado, que en teoría tratan de monetizar el plástico, de darle valor de manera que el público en general, la comunidad, aprenda a utilizar esos desechos, a manejarlos, digamos. Por ejemplo, Nubi, que fue la alianza privada más importante que se lanzó hace casi un mes y medio, que es una alianza del sector privado que produce plástico, que entendió que como yo produzco plástico, tengo que también ser parte de la solución. Pero eso es importante, pero le falta el complemento público. Es decir, cómo yo integro a las familias, a las pequeñas y medianas empresas para que reciban un beneficio inmediato de la basura que ellos reciclan. ¿Cómo manejarías tú la basura en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, de ser tú el alcalde, con ese reto en particular de el manejo de la basura desde que se recoge en la casa, en la familia, o en el vertedero, en la cuneta, quise decir, hasta que llega al vertedero, X o Y? Primero, hay 3 condiciones esenciales para cambiar la cultura de cómo nosotros manejamos la basura. Primero, los medios, es decir, los zafacones, los puntos verdes. Tú vas, por ejemplo, en muchísimos lugares donde hay vertederos improvisados, pero tú no ves un contenedor ni siquiera donde pueda hacerlo. Pero tampoco hay puntos verdes donde la gente, quienes tengan cultura de reciclaje, lo puedan hacer. Lo segundo es la educación, es decir, nosotros vamos a destinar, como hemos dicho, el 50% del presupuesto que se ha gastado en educación en campañas intensivas para que la gente entienda los beneficios particulares y colectivos de reciclar la basura. Y en tercer lugar, los incentivos, es decir, crear a través de cooperativas que van a ser gestionadas por el ayuntamiento una red que permita que la basura que tú clasifiques en tu casa, o sea que la lleves a un centro de acopio, como que la recojan, va a tener un valor. ¿Qué implica esto? Cambiar todos los contratos de recolección de basura para adaptarlos a un modelo en donde se genere una cultura de aprovechamiento. Y eso es algo que nosotros hemos planteado que en el primer año y medio, 2 años, nosotros estaríamos estableciendo este modelo. Ahora, lo que nosotros no podemos seguir es con vertederos a cielo abierto, con terminales de transferencia como hay en Villa Agrícola, que tienen todo el barrio contaminado. Es decir, nosotros no podemos seguir viendo la basura como un problema, sino verlo como una oportunidad, como pasa en otros lugares que le están convirtiendo en una mercancía. Nos vamos a una pausa. Yo me he quedado aquí concentrada, escuchando a Bartolomé, y me imagino que usted también. Vamos a una pausa y volvemos para seguir cuestionando a este joven promesa de la política dominicana sobre esas inquietudes que usted y yo tenemos, sobre esas cosas, esas dudas que queremos que nos contesten los políticos. Volvemos en breve.